Gracias por continuar junto a nosotros en Informa TVX Primera Emisión. Estamos en su espacio de entrevista correspondiente este lunes 27 de junio y como lo mencioné al inicio del noticiero, ya está con nosotros Marcos Rodríguez, secretario de Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia. Vamos a hablar un poco de la transparencia en la gestión de los recursos a nivel gubernamental. Secretario. Gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad, secretario Rodríguez. Permítame ofrecerles rápidamente un breve contexto del tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad con el secretario de Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia de la República. Según fue anunciado por la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia, se inicia un proceso de revisión, actualización y desclasificación de información para reducir los documentos reservados y ampliar su acceso a la ciudadanía. Son 15 instituciones del órgano ejecutivo entre ministerios y autónomas las que iniciarán el trabajo de revisar la información clasificada como reservada con el objetivo de disminuir más de 5.000 documentos con esas características. En dicho proceso también participará el Instituto de Acceso a la Información Pública brindando recomendaciones y lineamientos generales para clasificar dicha información reservada. Para ampliar este tema y otros vinculados a la transparencia nos acompaña Marcos Rodríguez, secretario de Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia de la República. Agradezco que nos acompañe esta mediodía, secretario. E iniciando directamente con este proceso de desclasificación de información que va a estar desarrollando varias instituciones del Ejecutivo. Esta medida, secretario, surgió como una medida de reacción de la Presidencia ante el caso de CEPA. A ver, surgió como una reacción a unos artículos publicados por la prensa gráfica y un pronunciamiento de Funde con respecto a la revisión de los documentos que aparecen en la web, ¿no? Como reservados por distintos 81 instancias del Poder Ejecutivo. Lo que decía la prensa gráfica, ¿no?, es que hay un estudio del Instituto de Acceso a la Información Pública que evidenciaba que había 5.000 documentos en estado de reserva, ¿no? Nosotros reaccionamos en su momento por las redes sociales diciendo que efectivamente existían esas reservas, pero que no existía ningún estudio por parte del instituto que señalara eso, y efectivamente no hay. Lo que había era un catálogo con las reservas que el periodista sumó, igual que la gente de la Fundación Funde. Sin embargo, aunque no existía el estudio, a partir de esto nosotros nos pusimos a estudiar, ¿no?, cuáles eran las causales de reserva, porque simplemente aparece la cantidad de reservas y después se habla de uno o dos casos. Y dado que el gobierno tiene una política de transparencia, y que desde el gobierno anterior fuimos nosotros protagonistas fundamentales en la aprobación de una ley que es una de las 5 mejores del mundo y una de las 5 más duras del mundo, ¿no? Lógicamente nos llamó la atención estas 5.000, 4.900 y pico de reservas. En realidad hay 113.000 documentos entre las 81 instituciones del Ejecutivo, de las cuales 108.000 son públicos y 5.000 fueron catalogados como reservados. Eso es más o menos el 4.4% del total de reservas. Más allá de eso, dijimos, bueno, escarbemos y no deben haber reservas innecesarias. Y realmente nosotros habíamos empezado, y yo lo había hecho público, a revisar las reservas de Casa Presidencial. Casa Presidencial tiene 27 reservas. Y nosotros revisamos y nos encontramos que hay reservas que se hicieron en su momento por 7 años, pero sobre fenómenos que ya son públicos y que no era necesario mantener la reserva. Bueno, para no hacerlos perder tiempo, el hecho es que de los 27 documentos reservados en Casa Presidencial, en este momento estamos trabajando para eliminar 10 de ellos y que queden solo 17. Pero lo interesante es qué documentos están reservados. Por ejemplo, el Ministerio de Educación tiene más de 600 reservas. Hay un 17% de estas 81 instituciones que responden por el 75% de las reservas. El Ministerio de Educación tiene 766. El Fondo Social para la Vivienda tiene 571. El Ministerio de Agricultura tiene 461. Entonces hemos estado trabajando con esto y hablando con los oficiales de información y tuvimos a bien invitar al instituto a este proceso.
¿Por qué invitamos al instituto? En realidad el instituto no tiene competencia para ver las reservas según la ley. Solamente cuando usted o usted como ciudadano antepone una demanda y resulta reservado, entonces usted puede apelar al instituto y el instituto puede ordenar que ese documento sea entregado, sea reservado, ¿no? Pero no tiene competencia para revisar, ¿no?, si están bien o están mal las reservas de las distintas instancias del Estado. Pero nosotros dijimos, vaya pues, invitemos al instituto para que participe en este proceso, ¿no? Y ya nos hemos reunido con varias instituciones del Ejecutivo. ¿Y qué encontramos? Lo que encontramos es que hay 3 causales generales de reservas. La primera de estas 3 causales, ¿no?, es que hay una excesiva especificidad. Por ejemplo, el Ministerio de Educación. Cada proceso administrativo de la carrera docente, que puede ser una denuncia, un aviso, un proceso de despido, lo reserva. ¿Cuándo podría tener una reserva general para todos esos procesos? Lo segundo son las auditorías. Hay un entendido equivocado que el instituto ya se pronunció al respecto, de que las auditorías cuando terminan tienen 4 años para ser reclamadas. Entonces un montón de instituciones reserva por esos 4 años, porque puede aparecer una demanda en cualquier momento, ¿no? En realidad el instituto ya se señaló que una vez que termina la auditoría es pública. Esa es la segunda causal. Y la tercera causal es que hay procesos que son confidenciales. Y quiero aclarar, confidencial quiere decir a que tiene datos personales, que han sido catalogados como reserva. A ver, confidencial es cuando tiene datos personales, reserva es cuando hay una decisión institucional por la cual se reserva. Entonces, por ejemplo, el MAC, que tiene 461 reservas, tiene reservadas todas las inspectorías de elaboración de alimentos lácteos. ¿Cierto? En realidad eso no debería ser reservado. En realidad los empresarios felices de que esté reservado. Es decir, no al contrario. Es decir, pero ¿qué pasa? En cada inspección que se hace a una fábrica de queso, de mantequilla, se emite un informe. Ese informe tiene información sobre el proceso de elaboración y según la ley, eso es parte del secreto empresarial, porque alguien puede mirar y ver cuál es el proceso que tiene la empresa de la competencia. En realidad el MAC tendría que hacer reserva parcial de todos los datos que comprometan el secreto empresarial. Por ejemplo, TVX tiene determinados procesos internos que puede reclamar. Esta es televisión digital, ¿verdad? Es decir, y puede decir, bueno, si usted esto lo hace público, la competencia puede, ¿verdad?, tener esta información y la quiero tener reservada. Pero en esos casos lo que amerita es una reserva parcial. El hecho subyacente aquí es que más allá de si existía o no existía un estudio, el fondo es que no había un mecanismo estándar de reserva. Por ejemplo, el Ministerio de Educación puede reservar cada uno de los procesos, que de los 700 que tiene, 400 y pico tienen que ver con personas que están profesores, que tienen denuncias, avisos y se están viendo en el marco de la carrera docente. O puede hacer una sola reserva que los abarca a todos. Sí. Hay un asunto que me gustaría tocar, estamos casi llegando al cierre de la primera parte de la entrevista, secretario, pero es, en este proceso de indagación que ustedes están haciendo con diversas instituciones del Ejecutivo, ¿no han encontrado o han identificado algunos criterios más allá de los procesos muy puntuales? Me refiero concretamente a procesos más políticos, que pueda afectar imagen de funcionarios o temas administrativos. No, hay una excesiva propensión a la reserva y hacer en algunas instituciones reserva por cada documento y no por el proceso donde entran todos los documentos. Fíjese una cosa, desde que se está implementando la ley hace 4 años, solo hay 760 reservas. O sea, hay solo 760 veces que un particular antepone una solicitud de 86.000, hay 760 reservas y no se le da porque dice que es reservado. O sea,
que hay instituciones que han reservado un montón de documentos que nunca han sido solicitados, ¿cierto? Pero que el proceso burocrático y su criterio particular del oficial de información es reservarlo. Entonces, vamos a pasar a reservas más generales, ¿no? Y hay una reducción espectacular de la cantidad de reservas. Okay. El problema de la reserva general, quiero adelantarlo, es que puede argumentarse que la reserva general puede dar lugar a manejo discrecional, porque es general, ¿no? Ahora, bueno, si piden que bajen las reservas, bajamos la reserva. Espero que mañana nos digan, bueno, hoy son reservas generales, porque es imposible. Usted reserva cada documento o reserva paquetes de documentos según el tipo de documento. Pero realmente yo creo que hay un excesivo morbo atrás de todo esto, que toda esta documentación era absolutamente secreta hace 7 años y fue durante 200 años de vida republicana del país secreta, ¿no? De que los gobiernos del cambio hemos hecho un gran esfuerzo para abrirla, que estamos pendientes, ¿no? Y independientemente del ánimo periodístico, del manejo que se dé, como me decía un periodista de la prensa gráfica en un tuit, yo le digo, mira, en realidad no hay ningún estudio que diga eso. Y me dijo eso, bueno, tiene razón. Pero en el fondo, secretario, en el fondo, hay reservas mal hechas. Y yo cuando le digo, posiblemente, Segura se llama el periodista, que es el de LPG, posiblemente Segura tiene razón, ¿no? Para contestar responsablemente hay que revisar las reservas. Lo estamos haciendo y va a haber una disminución sustancial de las reservas. Tenemos que hacer una pausa, secretario. Me gustaría que sigamos ampliando este tema, particularmente con las reservas en presidencia, y me gustaría también hablar un poco de la política de participación ciudadana. Creo que son elementos importantes para la discusión. Permítanos una pausa. Está platicando con nosotros Marcos Rodríguez, secretario de Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia. Estamos hablando de la transparencia en la gestión de recursos a nivel gubernamental. Una pausa y volvemos en su espacio de entrevista de Infórmate BX. Continuamos en su espacio de entrevista de Infórmate BX Primera Emisión. Me acompaña Marcos Rodríguez, secretario de Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia. En esta oportunidad estamos hablando de la transparencia en la gestión de recursos a nivel gubernamental. Me gustaría que toquemos otro aspecto, secretario, lo mencionó en la primera parte de la entrevista. Uno de los puntos es la desclasificación de información reservada en la Presidencia de la República. Hay temas que han sido clasificados en la gestión anterior y que es importante tener en debate, ¿no? Si esta información que tiene que ser reservada, por ejemplo, el tema de publicidad e implementación de campañas, creo que es un tema importante considerar, o ayudas, memorias y correspondencias que están vinculados a la gestión de proyectos con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Esos temas están valorándose para ser desclasificados y sean de acceso público, secretario? Sí, incluso hay un caso que está en la Corte, que tiene que ver con la publicidad y tiene que ver con los viajes del presidente, ¿verdad? Es decir, yo creo que hay cosas... A ver, si usted me dice cómo estamos con esto, yo le digo, bueno, hemos avanzado como país barbaridades. Nadie me puede decir que tener 108.000 documentos expuestos, que solo responder que 700 son reservados, ¿cierto? Incluso en la falta de información y de documentación no se está haciendo un esfuerzo. No se olvide que yo estoy haciendo un estudio de cuáles son la documentación que falta en Casa Presidencial. Y es cierto que ahí faltaba documentación, ya lo vamos a ver con los viajes del presidente Funes. Pero también es cierto, ¿no?, que los acuerdos de paz estaban en la casa del expresidente Cristiani, ¿cierto? Era hábito en el Estado salvadoreño manejar como información reservada todo lo que tenía que ver con el Estado. Y usted puede cambiar una ley, ¿no?, pero no cambia ni la cultura de la gente, ni cambia los procedimientos de la noche a la mañana. Y hoy entendemos que el principal reto no es solo dar la información, es cambiar los procesos administrativos. Con respecto al acceso a la publicidad, ¿no? Bueno, la misma Funde, ¿no?, apeló al instituto y se le entregó la información que mandató el instituto sobre la publicidad. El problema es que ya no hizo una conferencia de prensa para decir, tenemos la información. Así quedó. Y hemos referido, yo en redes sociales, pregúntenle a la Funde, ahí está. Es más, las respuestas están expuestas todas en la página de Presidencia de la República, la web. Toda respuesta a un solicitante, uno puede entrar, yo le he dicho a varios periodistas, hombre, ¿me puede explicar? Entre y lea cuál es la fundamentación en este caso. Entonces,
¿qué encontramos o qué he encontrado yo hasta ahora? Que falta documentación de los viajes de todos los expresidentes desde Cristiani a la fecha. Todo. Que no coincide la información de migración y la información de Casa Presidencial. Fíjese que Cristiani viajó 2 veces. No aparece la salida oficial para firmar los acuerdos de Chapultepec. Y usted me dice, se está escudando en el pasado. No, yo no me estoy escudando en el pasado. Lo que estoy diciendo es que los viajes del presidente de la República, que es la persona más representativa del país, han sido toda la vida reservados. No los del expresidente Funes. Es decir, los viajes del expresidente Funes han sido tratados de la misma forma que los de Calderón Sol, Saca, Cristiani, Flores, exactamente de la misma forma. ¿Hay que cambiarlo? Bueno, posiblemente hay que cambiarlo. Habría que ver que posiblemente los viajes de los presidentes no deberían ser totalmente reservados, sino parcialmente reservados, porque hay cosas que tienen que ver con la seguridad del presidente, ¿no? Sin embargo, no es algo que se le ha ocurrido al contrario, esa ha sido la práctica tradicional del Estado salvadoreño. Usted me decía hace un momento, en las alcaldías, y eso lo dice el instituto, en general es peor. ¿Por qué? Porque el peso del alcalde es muy fuerte. ¿Cómo se maneja una alcaldía? Y las alcaldías no tienen recursos y a veces tienen una cultura más agrícola, digamos, más de que aquí mando yo, ¿verdad? Es decir, más. Y lógicamente las alcaldías son las que vienen más atrasadas en ese aspecto. A mí lo que me interesa es que el Poder Ejecutivo vaya adelante. Me dice usted, ¿habría que revisar las declaraciones de reserva del Ejecutivo? Sí, lo estamos haciendo. ¿Y la Corte de Cuentas? También. Y la Corte de Justicia también, y las alcaldías también. El mismo instituto dice, estamos acompañando a la Secretaría de Transparencia porque nos parece que es una experiencia interesante y queremos que esta experiencia se replique en las otras instancias del Estado. En el caso de la presidencia me resulta interesante, secretario, por el hecho de que se toman decisiones importantes en la presidencia, tanto en asuntos que tienen que ver con administración del gobierno, pero también en asuntos financieros. No, por un momento el tema financiero lo podemos dejar de lado, me interesa el tema de las decisiones que se toman. Cuando me refiero a decisiones políticas, de políticas públicas, de medidas, es importante que también la gente conozca por qué se toman decisiones de hacer ciertos contratos o ciertos acercamientos de cooperación con el Banco Mundial, con el BID, bajo qué términos, digamos, porque le puede servir no solo a la prensa, le puede servir a sectores académicos, sociedad civil, para llevarle la pista. Y dentro de esto ustedes consideran que son elementos que deben estar en discusión, a pesar de que algunos pueden haber sido clasificados como reservados. La ley del Salvador es muy restrictiva con la información que es reservada. Yo les voy a contar que hay una ley modelo de la OEA. La OEA propuso una ley modelo para que los países se adecuaran a la misma. La ley del Salvador es mucho más abierta que la ley modelo de la OEA. Entonces, es decir, dice, bueno, pero la ley, pero hay problemas. ¿Y qué ley no ofrece problemas? ¿Quién me puede decir que la lógica del sistema político y el sistema institucional en El Salvador ha sido transparente históricamente? No lo ha sido y eso lo sabemos todos. El reto es cambiar eso. Entonces, a mí me alegra, incluso si no hubieran dicho que hay 5.000 reservas, yo no le hubiera prestado atención. Entonces, ¿quién debe velar por eso? Formalmente, en algunos aspectos, el Instituto de Acceso a la Información Pública, pero la Secretaría también de manera proactiva, ¿no? Se está cambiando permanentemente, sí. A ver, yo le podría decir, si hay 86.000 requerimientos y solo 700 reservas, ¿no? Lógicamente, ¿qué quiere decir? Que la mayoría de la otra información se ha entregado. Entonces, creo que eso es bueno. Yo vengo llegando de un viaje en Suecia, que tuiteé todo el tiempo, estoy en Suecia. Después estuve en Austria, en la Convención de la ONU contra la Corrupción, informando permanentemente. Nunca falta el que dice, usted está gastando el dinero, ¿qué está haciendo ahí? Y les digo, miren, en Suecia y en los países escandinavos, usted puede ver hasta cuánto paga, cuánto gana y cuánto paga de impuestos cada persona y cada empresa del país. Usted entra a la web y dice, a ver la constancia, cuánto ganó y cuánto pagó, y fulano. Esa información, en el caso de los países escandinavos, es pública. Sí. Sin embargo, yo tengo una demanda en Fiscalía puesta por la ANEP
porque reprodujimos en Transparencia Activa, que es una publicación de la Secretaría, ¿no?, la lista de deudores, ¿no?, a Hacienda. Y adicionalmente y lamentablemente, la Suprema Corte de Justicia, la Sala de lo Constitucional, la semana pasada, ¿no?, declaró que esa información es reservada. Quiere decir que usted no puede saber, ¿no?, qué información es pública, y lo declaró porque señaló que el procedimiento para aprobar una reforma de un artículo de ley era el equivocado. ¿Qué quiere decir? Hay una tensión permanente y una discusión permanente en torno a qué es público y qué es reservado. Ha hecho una mención interesante, Marcos. ¿Y qué pasa con el tema de información que involucra a agentes públicos y privados? Por ejemplo, en asocios públicos privados o en algún tipo de mecanismo que trabajen. Bueno, y eso implicaría que se conozca información de la participación del privado. Hace un mes, un ciudadano reclamó porque había recibido publicidad de Asafondos con respecto a este debate sobre la privatización de los fondos de pensiones. Y él reclamó que la información que tenía la AFP sobre su correo electrónico había sido entregada a Asafondos, que es una gremial y usada, y eso es información confidencial. O sea, la información que tiene que ver con su persona y con su persona es de carácter confidencial porque afecta su privacidad. Sin embargo, ¿no?, esta persona adujo que los fondos, a ver, ¿quiénes manejan los fondos de pensiones? ¿Entidades privadas o públicas? Privadas. ¿En qué medida, a ver, tiene usted derecho o no tiene derecho a saber esa información? Y como usted dijo, hay un montón de actividades públicas, incluso se reclama que hay que privatizar, pero quiero que los ciudadanos sepan que tal como están las cosas en el país, cuando se terciariza o privatiza algo y no se recibe fondos públicos, aparentemente por la ley eso es reservado y tendría que ser público. Entonces, la Secretaría cree que la información con respecto a las decisiones políticas debe ser pública. La decisión con respecto a las finanzas públicas debe ser pública. La decisión con respecto no solo a cómo se gasta el dinero público, sino quién paga y quién no paga, también tiene que ser pública. Y que los aspectos que manejan sectores privados de actividades consagradas en la Constitución, como de los derechos relacionadas con los derechos humanos, tienen que ser públicas. Y usted me dice, ¿y esto qué significa? Muy simple. Tal como estamos ahora con la Ley de Acceso a la Información Pública, solo usted puede obtener información de la Universidad Nacional, pero no de las universidades privadas. En mi opinión personal, la información de todas las universidades públicas o privadas debería ser pública. ¿Por qué? Porque el derecho a la educación está consagrado como un derecho humano por la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? No solo estamos discutiendo la aplicación de la actual ley de acceso a la información pública, sino el alcance de la información pública, y estamos discutiendo también la necesaria aprobación de una ley de protección de datos personales, porque ya han habido antecedentes en el país donde se venden bases de datos públicas a entidades privadas. Entonces, lo que quiero manifestar es que el gobierno está totalmente comprometido con el punto, que hay tires y aflojes. Que usted esté comprometido con un punto no quiere decir que ese punto se soluciona de la noche a la mañana, pero que el país está en el sentido correcto. Secretario, gracias por haber estado con nosotros esta mediodía. Nos volveremos a encontrar seguramente para seguir hablando del tema de la transparencia. Gracias por la invitación. Gracias por habernos acompañado. Estuvo con nosotros Marcos Rodríguez, secretario de Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia. Permítanos una pausa y volvemos con más información en la primera emisión de Informa TVX. Regresamos en instantes.